hablar hoy. Ya terminamos el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue la semana pasada y hoy pues vamos a hacer un acto, porque el domingo que viene se celebra Pentecostés. Y nosotros no leímos. Nosotros vamos a... Nosotros somos muchos. Vamos a hablar un poquito sobre Pentecostés, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre Pentecostés. Y en la clase de otros básicamente va a ser, vamos a trabajar un poquito sobre el tema de Pentecostés, ya que el domingo que viene, el domingo ya él tiene eso. El domingo que viene pues se celebra el día de Pentecostés. Y nosotros tenemos que saber, la iglesia tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué es Pentecostés? Que nosotros lo que nacimos en una iglesia pentecostal, pues sabemos lo que es Pentecostés, porque básicamente pues, para nosotros pues, era bien importante ese día. Pero las iglesias tradicionales pues no se le daba tanta importancia, ¿no? Últimamente yo he visto que las iglesias no le están dando tanta importancia a Pentecostés. Y pues hay algunas razones para eso. Yo creo que vamos a indagar más adelante sobre eso. Pero yo creo que Pentecostés, el día de Pentecostés es si uno se pone a pensar en los días más importantes de la existencia humana, para mí Pentecostés es uno de esos días. Para mí Pentecostés es una de las fechas más importantes dentro de la existencia humana. Hay días importantes en la fecha, ¿verdad? Hay fechas importantes a través de la edad del hombre. Como por ejemplo, para mí, el día del nacimiento de Jesús. Un día trascendental. El día de la crucifixión de Jesús es otro día trascendental. El día de la resurrección es otro día trascendental. Y el día de Pentecostés, oiga, eso es. O sea, lo que sucede es que como a veces juntamos esos cuatro eventos, los juntamos en un solo, y entonces pues como que no le damos tanta importancia y como que separadamente no los consideramos separadamente. Y cada uno de ellos tiene obviamente una trascendencia, un impacto en la vida del ser humano. Y yo creo que por eso es que se nos pasa desapercibido, ¿verdad? Pero es bien importante saber qué sucede en cada una de esas fechas y cuán importante dentro del plan de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el día de Pentecostés es bien importante específicamente para la iglesia y para la humanidad también. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué es Pentecostés? Vamos a empezar por ahí. Cuando usted estudia Pentecostés, ¿qué es lo primero que tiene que rebuscar en la Biblia? Era un festival anual que celebraban los judíos, se le llamaba la primicia o la fiesta de las primicias, las fiestas de las cosechas. Es una fiesta agrícola, ¿verdad? Es una fiesta agrícola dentro de las tres fiestas más importantes que celebraba el pueblo de Israel. Pues Pentecostés era la fiesta de las primicias. La primera era la Pascua, Pentecostés y el tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué se celebraba el día de los tabernáculos? ¿Qué se celebraba? El tiempo que Israel tuvo en el desierto. En el desierto, ¿verdad? Fíjate que cada una de esas fiestas persigue que el pueblo de Israel recordara precisamente aquellos momentos históricos en los cuales Dios había intervenido con ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué había que hacerlo anualmente? para que las generaciones se acordaran. Para que el pueblo no se olvidara. Porque el ser humano es olvidadizo. Y yo hablaba en la clase de maestros el miércoles que por eso es que la iglesia pues celebra ciertas ordenanzas. La iglesia católica le llama sacramentos. Precisamente por eso mismo, ¿verdad? Para que el ser humano se acuerde. El domingo pasado celebramos la Santa Cena. Aquí la celebramos pues, obviamente mensualmente. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos precisamente para que la iglesia se recuerde, ¿verdad? Medite sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, eso nos obliga, ¿verdad? A por lo menos a meditar un poco sobre ese sacrificio, ¿verdad? Y tenemos que ejercitar nuestra mente
para eso. Pero ese es el propósito de la celebración de la fiesta, es que el pueblo de Israel recordara la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebraba el día la fiesta de la Pascua? Pesa, el paso del Mar Rojo. Exacto. No, el paso del Mar Rojo. La muerte pasó por encima. La muerte, la redención, la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Que representa, y cada una de esas fiestas tiene un simbolismo, ¿verdad? Acá en el Nuevo Testamento. La Pascua pues representa ¿qué? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Había que sacrificar un cordero, ¿verdad? Inmolado, ¿verdad? Y ese cordero tenía que ser un cordero sin mancha, ¿verdad? Era perfecto, ¿verdad? Y había que rociar la sangre en el dintel de las puertas. Y comérselo todo, no podía Había dejar que- nada. Exacto. Lo que no se pudiera comer, pues lo tenían que quemar, ¿verdad? Pero, o sea, tenía una serie de qué? De requisitos, No ¿no? habían De desperdicio. ordenanza, de instrucciones, ¿verdad? Y eso precisamente, ¿verdad? Es la idea de que los hijos le preguntaran a los padres, y papi, ¿por qué hacemos esto? Y ahí entonces le daba oportunidad al padre para explicarle al hijo. O sea, tenía una enseñanza, ¿no? Una pedagogía envuelta. Sí, señor. Además de eso era porque no se escribía en aquel tiempo, todavía no se escribía. Era oralmente que se transmitía la ley. Era oralmente. Se obligaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una generación dejaba de hacer esas cosas, pues la próxima generación pagaba el precio. Estaba en Por pecado. eso es que cuando usted lee el libro de los Reyes o el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que cuando Josías celebró la Pascua, dice un pequeño versículo, y desde los tiempos de Salomón no se celebraba la Pascua. O sea que pasaron generaciones sin que la Pascua se celebrara. ¿Por qué? Y cuando no se hacen esas cosas, ¿qué sucede? Se olvida. Esa generación Y se pierden los se desvía. Usted ve los resultados, ¿no? Van a idolatrar. Están en el pecado. Caían en pecado. Y es que nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Ejercitar nuestra mente en la palabra. Por eso es que estudiamos la palabra, nos obligamos a estudiar la palabra. Porque si no leemos la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a leer otra cosa. La carne se Nos sube. vamos a envolver otra cosa, y nos vamos a poner a ver televisión, y nos vamos a ir atrás, y vamos a sustituir la palabra, que es la que nos da vida, ¿verdad? Por otras cosas. Se entretiene al diablo con Nos entretenemos. Ajá. Se entretiene el diablo. Esta noche tú vas a seguir discutiendo de Pentecostés. Sí. Porque en Hechos 2.1. Ajá. Que no sea bueno dar un jueguito. Ese es, eso lo vamos a discutir ya, eso lo vamos a discutir ya. Primero estamos en el Viejo Testamento hablando de lo que era la fiesta. Y la fiesta de Pentecostés precisamente era la fiesta de las primicias. ¿Y cómo se relaciona? Porque cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad? Le da unas instrucciones. Tuvo como 40 días, básicamente, ¿no? Resucitado, dando instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Y la última instrucción que le dio Jesús a sus discípulos, ¿cuál fue? Que esperaran, que fueran a Jerusalén y se quedaran allí, esperaran que Hasta que fueran revestidos de poder, ¿verdad? O sea que desde el momento en que Jesús resucita hasta que sucede el evento del día del Pentecostés, ¿cuántos días pasan? 50 días. ¿Verdad? Por eso que se llama Pentecostés de 50, ¿verdad? De 50, ¿verdad? O sea, y ese evento coincidía precisamente con la fiesta de las primicias en Israel. Y había mucha gente en Jerusalén, porque precisamente estaban ahí porque iban a celebrar la fiesta agrícola que se celebraba anualmente. Que tenía un propósito. O sea, toda esa Tenía un propósito, por lo tanto, ¿cuál es el propósito que hay entre la fiesta agrícola y el evento que sucede ese día? Pues, el propósito era compartir las cosechas con aquellos pobres, las viudas y los huérfanos, porque ese era el mandato, ¿Quién más? Que la palabra se extendiera, ¿Ah? que la palabra se extendiera, porque cuando pasa esto, pues O entonces... sea, ¿Por qué el evento de Pentecostés, por qué el derramamiento del Espíritu Santo sucede el mismo día de la fiesta? Coincide con el mismo día de la fiesta de las primicias. Para que haya gente. Porque había más
acumulación de personas. No, Porque Cristo había hecho el sacrificio. O sea, el evento de los frutos y llevar eso ante el sacerdote y él ofrecer por el pueblo y qué sé yo qué, y había sido un mandato al Cristo morir y resucitar y dar el evento de aparecer a sus discípulos que ellos durante el ministerio que en 40 días y después de los 50 días llega el Pentecostés. Era la promesa de que él seguiría, pero que mandaría el Consolador para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese evento marcado de bajar esas lenguas de fuego, lo que pasó en aquel evento, demuestra que se cumplió la palabra de Dios. Aunque Pentecostés no se habla en ningún momento en el Viejo Testamento que yo recuerde, no se menciona porque es una palabra es una fiesta de agrícola, de las primicias. Pero tiene una agencia con lo que se perseguía, que era que como dijo que esperaran a que llegara el Espíritu Santo a derramarse, y obviamente en abundancia. Y había abundancia de espíritu y abundancia de cosecha. La primicia es una cosa que es lo mejor que se le da a Dios. Es lo primero, es como el primer mandamiento. Amarás a tu Dios, que es el que nos da Él. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y la primicia es lo mejor que se le da. Y en la cosecha se le daba lo mejor porque había una tribu Leví que no trabajaba, y todos los que trabajaban, en las otras tribus que trabajaban, las primicias se llevaban al templo, lo mejor. Y Cristo es la primicia de Dios, lo mejor que nos ha dado. Y por eso me imagino que Dios lo coordinó eso de Pentecostés con esas mismas fiestas de primicia. Acaban los sacrificios. Y Dios nos mandó entonces la primicia. Mira, hermano, las primicias aquí simboliza la iglesia primitiva, la iglesia, el levantamiento, la primera cosecha. ¿Entiendes? La primera cosecha, ahí es que comienza la iglesia. ¿Entiendes? La fiesta era que, agradeciendo a Dios, las primeras cosechas que se recibían, ¿verdad? de esa temporada agrícola. Por lo tanto, la primera cosecha que se va a recibir ahora es la iglesia. Es la iglesia la que se va a... La primera cosecha, básicamente, es la iglesia. Es la iglesia, se va a levantar, va a ser los primeros frutos. ¿Entiendes? O sea, se puede decir que ese día fue que comenzó la iglesia. Es correcto, es correcto. Y eso precisamente por eso es que coincide el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, ahí está la primera cosecha. ¿Entiendes? Y eso por eso es que coincide en agradecimiento a las primeras cosechas del grano. Pues eso coincide con las primeras cosechas de la iglesia. Yo tengo un escrito aquí que dice: la iglesia sabe que nace en la resurrección de Cristo, pero se confirma con la venida del Espíritu. Correcto. Recordemos que estaban todos unánimes juntos, o sea, había ya una congregación. Y era un momento trascendental y tenía que suceder algo espectacular para que la gente se diera cuenta de que algo estaba sucediendo. Tenía que ocurrir algo espectacular. Dentro del corazón de Dios siempre Dios tenía en su corazón que su espíritu, que su gloria, que su presencia morase en el ser humano. Si usted revisa las profecías del Antiguo Testamento, usted revisa las promesas del Antiguo Testamento, siempre la mente de Dios estuvo que estar en medio de su pueblo. Y eso usted lo ve cuando usted estudia la Chequina de Dios. Dios dice: pues yo quiero morar entre el pueblo. Y entonces le dice a Moisés: yo quiero que tú me hagas un tabernáculo. En ese tabernáculo yo voy a morar, porque yo voy a morar dentro del pueblo. Y se manifestaba la Chequina de Dios mediante ¿qué? Mediante la nube y la columna de fuego. Y ahí estaba, eso simbolizaba la presencia de Dios, pero estaba en medio del pueblo. Estaba en medio del pueblo. Después el Espíritu de Dios se fue manifestando en algunos profetas. O sea, no quiere decir que el Espíritu Santo comenzó a obrar el día de Pentecostés. El Espíritu Santo obraba mucho antes de Pentecostés en ciertas personas, ¿verdad? De forma limitada. Había algo que limitaba que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se derramara sobre toda carne. Por eso es que está la profecía de Joel, ¿verdad?
Dice, y en estos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre las mujeres, los hombres. Pero antes de eso había limitación. Cuando aquellos hombres, cuando se derramó el espíritu, ¿se acuerdan de aquellas personas que estaban con Moisés? En el momento se reunieron todos ellos y comenzaron, el espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Y entonces vino José y le dijo, mira, allá hay uno que no está dentro del grupo y está también profetizando. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Ojalá todo el pueblo profetizara. Era Moisés profetizando precisamente el deseo de Dios. Ojalá todo el pueblo profetizara. O sea, ese era el corazón de Dios. Y cuando usted busca las profecías, ¿verdad? Y las promesas del Señor, usted puede ir a vamos a ir a Jeremías, vamos a buscar Jeremías 31:1. Vamos a buscar Jeremías 31:1. ¿Qué nos dice Jeremías 31:1? Vamos a ver. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. 31:31. 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ok, ¿cómo iba a ocurrir eso? Dios le había dado la ley a Moisés y la había escrito con su propio dedo en tablas de piedra. Pero la intención de Dios no iba hasta ahí. Siempre la intención de Dios era que escribir su ley en el corazón del hombre. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, ¿verdad? Y ese va a ser la culminación del plan de Dios. Que la ley de Él esté donde y que more dentro del corazón del hombre. Chocolate. Sí. O sea, y escribiré y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ok? Ya vemos los primeros vestigios del deseo de Dios, ¿verdad? Sigue leyendo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, va a haber una relación. Ese día, cuando la ley de Dios esté en el corazón del hombre, se va a procesar una relación íntima entre ese pueblo y Dios. Seguimos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo porque todos me conocerán. O sea, va a haber algo que va a producir una experiencia en cada uno de ellos, en las cuales algo le va a enseñar a ese ser humano lo que es Dios. Se van a tener una experiencia íntima. Porque ellos dependían de la enseñanza de los levitas, dependían de la enseñanza de los profetas, pero esa enseñanza era limitada. Como habíamos dicho antes, si los papás, esa generación no le transmitía oralmente a sus hijos, por eso es que si usted estudia Deuteronomio capítulo 6, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6? Enséñale mi mandamiento cuando te levantes y cuando te acuestes, en el camino, donde quieres, escríbelas en los postes de tu casa. O sea, esa era la forma de enseñanza, ¿no? Pero aquí dice que ya no se necesitará eso, porque va a haber, de alguna forma, Dios va a producir una enseñanza dentro del corazón del hombre. Ajá, sí. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese fue Jeremías 31:31. Pero si vamos ahora a Ezequiel 36, 24 al 27. Ezequiel 36. Ezequiel. Sí, 36, 24 al 27.
24. 36, Ezequiel 36. 24 al 27. ¿Qué, ¿Cómo dice el mundo? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros aguas limpias y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjate que el agua es un símbolo de quién? Del Espíritu Santo, de esa nueva vida. Por eso es que cuando Jesús en aquella ocasión se levantó en medio de la fiesta, ¿qué fue lo que dijo Jesús en medio de la fiesta? El que no tiene sed, venga a mí, bro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. Y dice la palabra, y eso decían, ¿verdad?, del Espíritu que recibirían, ¿verdad? O sea, el agua, el río, ¿verdad?, es símbolo que del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de esa vida que Dios da, ¿verdad? Por eso es que aquí Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros pecados, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué más dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lindo. ¿Y qué sigue? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga, eso sí es profundo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, que Dios sabía que de la única forma, ya Él nos empieza a dar una cosa, es que le estoy leyendo esto poco a poco, porque Dios como que se va revelando, es una revelación progresiva de cómo Él iba a hacer aquello de que nadie enseñaría más a nadie. ¿Ah? Y de que Él iba a escribir su ley en su corazón. ¿Cómo Él iba a hacer? Pues ya aquí lo revela. Lo va a hacer a través del Espíritu que va a morar dentro de cada uno de ellos. ¿Ves cómo Dios se va revelando poco a poco, verdad? Se va revelando. Por eso es que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted va a Isaías 35, usted va ahora a Isaías 35. Eso es un capítulo que ustedes deben, obviamente, grabárselo en la mente, ¿verdad? Mire cómo dice Isaías 35, ¿verdad? Y es hermoso porque cuando usted busca Isaías 35, fíjate cómo dice Isaías 35, leo. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. O sea, tú y yo, antes de venir a Cristo, éramos desiertos. Éramos soledad y éramos solar yermo. O sea, es un terreno árido donde no produce nada, estéril por completo. O sea, eso éramos tú y yo. Pero la promesa de Dios es que ese desierto va a florecer como la ¿qué? O sea, ahí va a florecer como la rosa. Sigue para florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Mire, yo no he tenido oportunidad de ir a Israel, pero a mí no me interesa tanto ir a la cueva que dicen que Jesús resucita, supuestamente. Eso a mí, usted sabe a dónde a mí me gustaría ir. A mí me gustaría ir al bosque del Líbano. A mí me gustaría meterme allí. A mí me gustaría ir al valle de Sarón, al Monte Carmelo. A mí me gustaría ir a esos sitios, porque dicen que esos sitios son hermosos. Eso es un bosque, los cedros. A mí me gustaría ver un cedro del Líbano. Me gustaría ver un árbol de olivo. ¿Ah? O sea, esas cosas a mí me gustaría verlas, ¿verdad? Porque la Biblia compara al hombre restaurado con ¿qué? Con eso. Dice, tú que eres desierto, digo, me gustaría ver también el desierto de Judea, ¿sabes? El desierto del Negev, porque dice que eso es una cosa árida, estéril. Ah, pero él dice que te va a convertir de desierto a bosque. De desierto a bosque. ¿Cómo va a suceder eso? De la nada o mucho. Pues mire cómo dice, mire cómo lo va a hacer. Mire cómo lo va a hacer.
lo dice el 7, léete el 7. Isaías, ¿qué? Que yo estaba ahí. El 7. El lugar seco 35. se convertirá El lugar seco. Se convertirá en estanque. Ah, sí. Sí. 31. Ajá. Y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y O juncos. sea que donde no había agua va a haber ¿qué? Abundancia de agua. Y eso va a producir vida. Y eso va a producir que florezca el desierto. Vida, Ah. va a haber vida. Eso precisamente siempre ha sido que leí los 3 profetas para que ustedes entiendan que siempre estuvo en la mente de Dios el derramar su espíritu sobre el ser humano. Ahora, tenían que pasar una serie de cosas, tenían que cumplirse una serie de requisitos para que eso fuese posible. Y ese requisito se cumple en ¿quién? En Jesucristo. Él cumple la ley de Dios completa, paga ese precio. Paga ese precio primero para que nosotros fuésemos limpiados con su sangre preciosa y fuésemos perdonados. Ahora, no se queda todo ahí. Porque cuando usted lee en la epístola de los Efesios, usted dice, pues la segunda bendición que presenta Pablo es que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y ahí suceden un montón de cosas en esa redención. Pero luego después dice, pero no solamente son redimidos, sino que son sellados con su espíritu. Eso nos convierte en herederos. Ese espíritu es las arras de nuestra herencia. ¿Ah? Eso sucede precisamente cuando. Precisamente sucede en el día de Pentecostés. Ese día cuando realmente Dios decide que su Espíritu Santo va a morar sino dentro de cada ser humano. Sobre cada ser humano que le abra su corazón a Jesucristo como Salvador personal. Y cuando Jesús entró al templo y abrió el libro y salió Isaías y dijo, y el Espíritu está sobre mí. ¿Sabes? ¿Por qué tuvo que ser ese pasaje? No, porque se cumplió en él. Se cumplió en él la profecía. Se cumplió en él la profecía. ¿Verdad? El ungido de Jehová, imagínate. El ungido de Jehová. Ahora, esto se cumple precisamente el día del Pentecostés. Ahora, cuando mi hermano William me dice, voy a leer lo que sucedió en Jerusalén. Pero obviamente, Dios es un Dios de orden. Dios no brinca paso. Él tiene un plan y va en un orden específico. Paso a paso. Y lo primero que le dice a sus discípulos, yo creo que ustedes vayan ¿dónde? A Jerusalén. Y esperen allí. Hasta que sea revestido con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahí ellos están allí. Y dice que el día de la fiesta, ¿qué sucedió? Lee. Hechos 2.1. Ajá, lee. ¿Cuál es? Hechos 2.1. Hechos 2.1. Hechos 2.1. Ok, vale. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, ¿qué se le apareció? Cuando usted escucha esto, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Con qué usted lo asocia cuando lee el Antiguo Testamento? Viento recio. ¿Qué más dice ahí? Sigue leyendo para que lo que ellos van pensando. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. ¿A qué evento ustedes asocian eso?
La salsa ardiente cuando es el fuego. La salsa ardiente, la salsa, el fuego indica ¿qué simboliza el fuego? ¿Qué simboliza el fuego? La presencia de Dios, la chequina de Dios, ¿verdad? Y cuando el tabernáculo se erigió completamente, ¿qué sucedió? Dice que la chequina de Dios se metió dentro del tabernáculo. Dice que no podían entrar, nadie podía entrar. Porque la presencia de Dios era tal y tal, de tal manera que no podían ni entrar. Y así mismo sucedió cuando Salomón dedicó el templo. Dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Dice que cuando Jesucristo vuelva a poner los pies en el monte, que va a temblar. Sí, que para los griegos viento y espíritu es lo mismo. Y lo que separó las aguas del Mar Rojo fue el viento de Dios. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. O sea, de Dios. ¿a qué yo los quiero llevar? Los quiero llevar a que esa chequina de Dios, precisamente, es la que viene a morar dentro de cada creyente. Esa gloria de Dios, ese peso de Dios, de la gloria de Dios, es la que viene a morar dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que persona que se convierte? Cuando se convierte una persona, la presencia completa, la plenitud de Jesucristo viene sobre esa persona. Y Pablo lo dice en Efesios. Tenemos la plenitud del Espíritu de Dios. Tenemos la plenitud, ¿verdad? Y está ahí. Eres propiedad de Dios. Exacto, eres propiedad, eres sellado ¿con qué? Con el Espíritu. Eso es lo que llaman bautismo, porque el bautismo la palabra bautismo es que te mete dentro del cuerpo, te sumerge dentro del cuerpo de Cristo. La palabra bautismo es precisamente que te sumerge dentro, eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora ese día tenía que pasar, porque estaba pasando algo espiritualmente, estaba pasando algo espectacular. Era cuando Dios realmente había decidido, mi espíritu va a estar sobre toda carne. Oiga, usted sabe lo que quiere decir, usted se ha puesto a pensar. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne. Eso es un misterio. Son misterios. Pero es un misterio, pero es una realidad. O sea, es un misterio real. ¿Por qué Dios lo hace? Eso es el misterio. Usted no lo va a poder explicar. Pero de que lo hizo. Pero Pablo, que recibió conocimiento de lo alto, revelación de lo alto, Pablo que recibió, él dice, ustedes somos ¿qué? ¿O no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios? Oiga, Pablo le está diciendo. Víctor, permiso. ¿Te acuerdas de Cuqui Padilla, verdad? Sí. Él fue el que me enseñó a mí que la chequina de Dios era la presencia de Dios. Sí. Y un día hablando conmigo, yo hace poco, esta semana me recibió una carta de la esposa de él, que va a seguir con el ministerio. Y me dijo, Lázaro, amigo, no trates nunca de entender las cosas que Dios hace, porque te va a volver a volver. O sea, hay misterios de Dios. O sea, hay misterios de Dios. O sea, y tú te vas a poner a pensar cómo la chequina de Dios mora dentro de ti. Oiga, pero a veces uno tiene que concienciar esa realidad, porque la medida que tú te reconoces esa realidad en tu vida, oiga, tú vas a ser otra persona. Vas a actuar de otra forma. Vas a tener una seguridad en tu vida. ¿Ah? Vas a tener un caminar firme. Y eso precisamente es Pentecostés. O sea, a veces pensamos que Pentecostés es la demostración de un carisma, ¿ok? Y eso es eso es lo mínimo de eso. Pentecostés es la vida de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Y cuando usted habla del Espíritu de Dios en nosotros, oiga, es otra cosa. Es Dios mismo dentro de nosotros, ¿sabes? Somos el templo de Dios, ¿verdad? Son misterios, pero son las cosas de Dios. Una cosa real. No entiende a alguien, pero son las cosas de Dios. Y cuando usted se pone a pensar cómo Dios va transformando a uno, oiga, de la única forma que Dios lo puede hacer es que Dios esté morando dentro de uno. Por lo tanto, como era tan espectacular lo que estaba sucediendo, tenían que ir acompañados con unas señales extraordinarias. Porque Dios es así. Dice,
Hoy es un día especial. Hoy voy a derramar mi espíritu. Hoy mis promesas se van a cumplir en este día. Hoy van a ser la iglesia, el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Y esa inauguración tenía que ser espectacular. Esa era la primicia. Esa era la primicia. El día de Pentecostés. El día de las primicias. El día de las cosechas. Y estaba todo el mundo allí. Oiga, y viene ese viento recio y llena a los que están haciendo, a esos 120 que están en el aposento alto. Y comienza esa gente a alborotarse ya. Y comienzan a hablar en unos idiomas que ellos desconocen. Sí, decían que unos eran de Isio, otros eran de Francia. Como allí había gente de todos lados. Eran judíos que vivían en la diáspora. Había gente de Etiopía, había judíos que vivían todos los judíos que venían a Jerusalén. Esas eran las lenguas que estaban hablando. Es correcto. Lenguas conocidas. Lenguas conocidas. Lenguas conocidas, pero que no era una... Estuvieran hablando como una... No, es que hay lenguas conocidas y hay lenguas que no son conocidas, lenguas angelicales, ¿entiendes? Pero en ese momento había lenguas conocidas. Pero por lo menos esta gente, aquí la Biblia dice que eran gente que vivían en diferentes regiones y que se entendían, que escucharon cuando hablaban. Exacto. Bueno, Víctor pregunta. En sus diferentes lenguas. esa es una pregunta. ¿Y estos que están aquí no son galileos? ¿Y por qué nosotros entendemos lo que están hablando? Decía que estaban borrachos. Esas que estaban llenos de mosto. Exacto. A las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Sí, Víctor, pero acuérdate, hacía más de 50 días que había un grupito. Ese que ahí fue el nació de iglesia, está bien. Sí. Pero había unos cuantos líderes esperando. Bueno, había un grupo que estaba siguiendo a Jesús, unos seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero oficialmente ahí es que comienza la iglesia. La iglesia nació con 120, en otras palabras. Exacto, ahí nació la iglesia. No nació con 57. Exacto. Ahí nació la iglesia. Una cosa que Dios me trajo para ahora, que esto que sucede en Pentecostés es la antítesis de lo que sucede en Génesis. En Génesis, cuando los hombres querían hacer la torre aquella, que dijeron, hagámonos un hombre y hagamos, ¿verdad? Entonces dice que los hombres eran de una sola lengua y Dios dijo, aquí el hombre no va a desistir de lo que se ha propuesto, vayamos y confundámoslo. Fíjense, hablando en la pluralidad de los la Trinidad. Entonces, diciendo, vayamos y confundámoslos, porque lo que ellos se han propuesto lo van a hacer. O sea, que es el orden ese mundial que viene por aquí ya pronto, que ahora Dios lo va a dejar que pase, pero en aquel tiempo no se los dejó y por eso los separó, confundiéndole las lenguas. Ahora aquí, Dios lo que hace es que a esa gente que tiene lenguas diferentes, Dios les da el mismo mensaje, el mismo Dios. El mismo idioma. Sí, les hace entender a ellos el mensaje. O sea que se ve la obra de Dios y se ve la obra del hombre. Se ve la obra celestial y se ve la obra terrena y diabólica. Entonces, aquí se ve cómo es que Dios obra, cómo es que Él hace cosas versus, esto es un espejo al revés, donde se ve cómo es que el hombre hace sus cosas. El hombre quiere hacer sus cosas con su fuerza y se une y se necesita. Y Dios no necesita eso, Dios no necesita a nadie, Dios lo que necesita es gente que le hagamos caso y que lo obedezcamos. Mira lo que dice. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Dice, en capítulo versículo 13, mira lo que dice. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice, estabais lejos, habéis sido hechos que cercanos. Perdóname, ese no era. ¿Dónde estamos? Estoy en Efesios capítulo 1. Ajá. Mira lo que dice aquí. Versículo. Vamos a empezar desde el 7. Dice: en quien tenemos, está hablando de Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Están, quiero que lo busquen. ¿Dónde estamos? Efesios capítulo 1, versículo 7. Porque eso que dice Iván, Pablo lo pone, ¿verdad? Lo pone en tinta y papel. Mira cómo dice, en Cristo
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, ese es el perdón de pecados. Pero eso no se queda ahí. ¿Ok? Eso no se queda ahí. Mira cómo dice. Que hizo sobreabundar. 1:7. Ahora voy para el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque el plan de Dios es... Ahora, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense, ese es el deseo de Dios. Ahora, de reunir todas las cosas en Cristo. Lo que dice Iván, la rebelión del hombre hizo que ¿qué? Hizo que Dios confundiera las lenguas y hubo que separación. La rebelión del hombre hizo que el hombre ¿qué? Hizo que se separara el hombre, que hubiese distanciamiento, ¿verdad? Pero ahora ese distanciar se reúne mediante ¿qué? Mediante Cristo, porque eso trajo pecado, pero en Cristo que viene el perdón, pues a través del perdón es que se unen las cosas nuevamente. Y mira cómo lo pone Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, y escucha lo que dice aquí, las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, esa unión, que a pesar de que es casi imposible, porque dice, pero ¿cómo Dios puede unir a un chino y a un cubano? Cuba, China. Eso está bien difícil. Lo hace a través del Espíritu de Dios. Lo hace a través del Espíritu de Dios. O sea, usted puede ser cristiano, usted va a China y un cristiano, hay algo que realmente lo identifica con esa persona. Hay una unión espiritual. Y hacen todo lo posible por poder comunicarse. Porque hay una fe que los une. Porque lo digo, porque a mí me pasó y yo les he explicado a ustedes, ¿verdad? Con el coreano, aquella vez y todo ese tipo de cosas. O sea, hay algo que los une, ¿verdad? Pues es en Cristo, esa unión es en Cristo. Y es mediante el Espíritu de Dios que viene a morar sobre cada uno de nosotros, que entonces tenemos que a pesar de que hablamos idiomas diferentes, podemos comunicarnos porque hay un idioma espiritual que nos une. Pero eso es posible mediante ¿quién? Mediante Cristo, que es el que es capaz de reunir todas las cosas, las que están, porque como Él reconcilia al hombre con Dios, ya no hay, ya ustedes han visto el famoso cuadro de la mano del hombre con la mano de Dios, que es el que hay una separación entre dedo y dedo. Sí. Pero en Cristo no, ya en Cristo ya esa separación, ahora hay unión entre Dios y el hombre. Pero eso precisamente mediante Cristo. Él une el cielo con la tierra. Pablo, te iba a decir algo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta y me va a disculpar si entra mucho en qué es la profundidad de la pregunta. Si es que tiene mucha profundidad. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que había dispensación en los cielos. El plan de Dios, aunque Dios no tiene, o sea, Dios es eterno. Tú no puedes limitar a Dios en un tiempo. Bueno, está hablando en base al hombre. El hombre, dentro del plan de Dios para con el hombre hay dispensaciones, ¿entiendes? La dispensación de los tiempos, que dice dentro del plan de Dios, dentro del tiempo de Dios, ¿verdad? Estaba en la mente de Dios que llegara este momento para que el hombre volviera a tener comunión con Él. Pero la pregunta mía es, como menciona los cielos, es que de momento a mí eso me hace pensar como cuando el enemigo, ¿verdad? Satanás pues se reveló, pues allá hubo un jebulú y de allá los mandó para acá abajo y que no fuera que todavía habían 2 o 3 saboteando el asunto por allá arriba. Y en esa dispensación, pues, ¿entiendes? No, Dios lo que está hablando, lo que está diciendo Dios a través de Pablo es que dentro del plan de Dios había un tiempo predeterminado para la reconciliación entre Dios y el hombre. Y ese momento llegó en ese momento preciso. Cuando Cristo murió,
se levantó, resucitó, venció la muerte y ya de ahí en adelante ya queda el cielo, ya queda el puente hecho entre Dios y el hombre. O sea, hay posibilidad, ya no hay separación, ¿entiendes? Por eso se regó el velo del templo. Correcto, porque ya antes el acceso estaba prohibido, el hombre no podía entrar al lugar santísimo. Había un velo, había una obstrucción. Pero cuando Cristo muere, se rasga ese velo. Cuando entró el pecado al hombre, pues nos separó de Dios, pero entonces Cristo es el que nos reconcilia. Es bueno tener eso claro, porque por ejemplo yo a veces me he dado con muchachos, amigos, no son amigos, pero son personas que practican el deporte como yo y demás, y son personas que practican otras filosofías, ¿verdad? Y tengo uno, por ejemplo, que es de los Illuminatis, de los Illuminatis. Ajá. Y ellos creen en otras cosas, ¿me entiendes? Y se basan en la palabra también, pero la distorsionan, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que estar bien fundamentado, porque cómo tú vas a combatir o contrarrestar lo que ellos te puedan traer. No tienen, o sea, y por eso es que es importante estudiar la palabra, porque ahí tú ves que el plan de Dios es un plan ordenado. Dios tiene un orden, un tiempo para todas las cosas. Y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Amén. Y cuando tú logras entender eso, comienzas a dejar de estar ansioso, porque te das cuenta de que el plan que Dios tiene para tu vida es el mejor. Entonces tú comienzas a someterte al plan de Dios, a no ser tan impaciente y esperar que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios va a hacer la obra, porque el Espíritu de Él está dentro de ti. Y va a comenzar, y está que transforma. O sea, es bien importante que ustedes entiendan eso, porque si ustedes entienden que el Espíritu de Dios está con ustedes, dentro de ahora en ustedes, oiga, ustedes están sufriendo una transformación día a día, momento, segundo a segundo. Y el enemigo no se le hace fácil es que no puede, el enemigo no puede porque meternos cosas en la mente. Puede propiedad de Dios. Puede sí, pero o sea, lo intenta. Se le hace más difícil. No, pero lo va a hacer si a Jesús lo hacía. Va a tratar, pero no lo hace todo el tiempo. Pero tenemos ¿sabes? Va a tratar de luchar eso. Hay que hacerme el pesito para quitarte el peso de encima. Dice antes un peso no sé si se fue. Me llama para firmar con él, yo debiéndole 5 meses. Yo enseño porque yo digo que yo le hago dinero, por lo menos hay un buen. Hay un tengo a William que queda clase que se va el tiempo. Tengo a William se va el tiempo y el alto. Ahorita estamos hablando de la fiesta primicia, ¿verdad? El Levítico 15, del Levítico 23, del 15 al 21, pues habla acerca de eso, de la primicia, o sea, y cuando usted realmente, fíjese que la fiesta se hacía precisamente para agradecerle a Dios por la primicia. La cosecha. Y si usted, fíjate, le daban gracias a Dios antes porque le daban gracias a Dios al principio de la cosecha. Le estaban dando gracias al principio porque eran las primeras cosechas que se daban, pero le daban gracias a Dios porque dice, esa cosecha va a ser abundante. Le daban gracias a Dios profetizado. Ahora, usted sabe que la fiesta va a ser que se va a celebrar el domingo que viene. O sea, ¿cuál debe ser su actitud el domingo? Digo, todos los días, ¿no? Pero el domingo es un día especial. O sea, para usted poder llegar al templo agradecido, ¿por qué?
Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Entiendes? Pero se va a celebrar el domingo, tú dices, pero no es necesariamente los 50 días. No, se cogió ese domingo para celebrarlo de la fiesta de ella, pero digo, para que usted cobre sentido precisamente lo que es la fiesta, la celebración, ¿verdad? La algarabía, el agradecimiento de Dios, ¿verdad? El agradecimiento de nosotros hacia Dios de que ha hecho que en nosotros que se produzcan unos frutos, ¿verdad? Mediante el Espíritu de Él que mora dentro de nosotros. Y ese Espíritu, pues obviamente, está haciendo muchas cosas en nosotros. Si usted lee el capítulo 14 de Juan, donde Jesús está preparando a los discípulos antes de la noche que fuese entregado, ¿verdad? Él comienza a hablarle del Espíritu de Dios. ¿Y qué cosas va a hacer el Espíritu de Dios en ellos? Y si usted lee ese capítulo, usted va a encontrar muchas cosas de las cosas que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Mencióneme algo. El Espíritu de Dios es un sistema de alarma. Nosotros tenemos el mejor sistema de alarma. Mejor que ADT, de Honeywell. Ese no falla, ese está ahí. Y funciona donde quiera. No pierde la señal. No pierde la señal. Usted se puede meter dentro de una cueva. Puede meter en la cueva más escondida, la más lejana. Y ahí está el sistema de seguridad de Dios. Que no pierde la señal. Ese dice usted. Tranquilo, cuidado. Espíritu de verdad. No está bien. Redarguye. Oiga, eso es maravilloso. Usted sabe cuántas metidas de pato usted hubiese dado si no tendría el Espíritu de Dios en suyo. Usted se ha puesto a pensar. ¿Cuántas metidas? A veces latimos porque. Pero si no hubiese estado el Espíritu de Dios, nosotros nos hubiéramos ido hasta mundo. Eso es una de ellas. Ajá. A veces no nos damos cuenta cómo Él nos guía. A veces tú vas a tu casa usando siempre el camino que tú conoces y que sabes. Pero de pronto, como que cogí otro camino y no sé, caramba, ¿en qué yo estoy pensando? Miren, me fui por otra parte. Es el Espíritu que te está guiando, porque sabe lo que te va a dar algo en ese camino. O sea, que el Espíritu de Dios, aparte de redarguir, dirige. Guiará a toda verdad. Él dice que vas a tener una voz en tus espaldas. Lo dice Isaías. Vas a tener una voz en tus espaldas que te va a decir, es aquí, por aquí, hijo, es por acá ahora. ¿Dónde dice eso? En Isaías. ¿Dónde? Dice que vas a tener un espíritu, te lo busco. Vas a tener un espíritu a tus espaldas. Te va a dirigir, te va a aconsejar, va a traer la palabra. Otra cosa que hace el espíritu es que trae la palabra de Dios. Te la trae desde la memoria. ¿Ah? Te la trae en el momento específico que tú la necesitas. Consuela. Esa palabra consuela. Por eso es que Pablo se atrevió a decirnos en una ocasión, dice que presentáramos, que no estuviésemos ansiosos, sino que presentáramos nuestras peticiones delante de Dios. Dice que el Espíritu de Dios guardaría nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo va a suceder eso? Precisamente porque no lo podemos entender, porque es una obra del Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes? Hace que tú te despiertes y busques de Él. Hace que tú te postres delante de su presencia. Oiga, ¿qué es lo que hace que usted se postre delante de su presencia? Pues el Espíritu de Dios. Te enseña. Te enseña. ¿Sabes? Santifica, te va transformando. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3. Que dice que nos vamos transformando de que conforme a su imagen. ¿Ah? Conforme a su imagen. Y usted se pone a meditar todas esas cosas. Y usted lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios. Pero usted tiene que conocerlas.
tienen que conocerla, ¿verdad? Por lo tanto, ese día era espectacular, tenía que suceder algo especial. Y se rompe, ahí se rompe una barrera. El día de Pentecostés en Jerusalén se rompe una barrera. ¿Cuál es? El temor. Ahí se rompe, el día de Pentecostés, al derramar su espíritu sobre los 120 se rompe una barrera. ¿Cuál es? También se rompe, ahí se rompen barreras raciales y culturales. La barrera religiosa, ¿en qué sentido? Los judíos se creían mejores que los demás. No, porque ahí fueron todos judíos los que recibieron el Espíritu Santo. Pero se rompe una barrera. Pero que se puede lograr. Porque ya no son los sacerdotes. Que se puede lograr la unidad. Ya no son los levitas. Ya no son los fariseos. Ya son todos. Ahora son todos. Que se puede lograr sobre la los unidad, siervos, sobre las siervas. Que se puede lograr la unidad dentro de la diversidad. Exacto, porque ya no son hombres, ahora son mujeres. Mira, se había un pueblo prejuiciado en contra de las mujeres, eran los judíos. Ellos no podían concebir que las mujeres pudiesen. Y todavía. Pero ese día, hasta en las mujeres se recibieron el Espíritu de Dios. Víctor, hay algo muy importante. Estaban escondidos esperando esa promesa. Pero estaban escondidos de los grandes líderes del pueblo y de los judíos. Entonces se desata el temor, porque entonces Pedro poderosamente tiene un discurso que no llegó ni a terminarlo. Por eso te digo, por eso es que estaban maravillados, porque dicen, pero ¿cómo es posible que esta gente del vulgo estén profetizando? Y hablando cosas bien. Y cuando Pedro se levantó y empezó a predicar aquel mensaje, dice, pero ven aquí, ¿quién le dio a este que esté hablando de ese mensaje? Y sin bosquejo. Y con esa autoridad. Víctor, y sin bosquejo. Y sin bosquejo. Esa es la primera barrera que se rompe. O sea, fíjense que cuando se va rompiendo la barrera, tiene que pasar algo espectacular. Porque Dios está diciéndole, rompí esta barrera. La primera barrera que se rompe es la del hombre y mujer. O sea que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, tú eres inteligente y sabio y las cosas de Dios. Se rompe la barrera de sexo. Se rompe la barrera religiosa. Se rompe la barrera social. Porque los pobres, los ricos, allá había gente pobre y había gente rica. Se rompe la barrera política. Cae el espíritu sobre los populares y sobre los PNP. Se acaba todo. Porque se acaba todo lo que nos puede dividir. Todo lo que nos puede dividir se rompe. Entendimiento. ¿Qué cruz? Eso es lo que dice. Vino a reunir todas las cosas. Pero es a través del Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Ahora, esa es la primera barrera que se rompe. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuándo se rompe la segunda barrera? Fíjense que en el libro de Hechos, en 3 ocasiones, vemos que sucede esto mismo, en 3 ocasiones. Por lo tanto, hay 3 barreras que se rompen. La primera es la barrera de sexo, la barrera social, ¿ok? Y la barrera religiosa. Pero eran todos judíos. ¿Cuál es la segunda barrera que se rompe en el libro de Hechos? Cornelio. Samaria. Samaria, los gentiles. Pero va a Samaria. Fíjense que viene una persecución provocada por la muerte de Esteban. Y entonces salen los judíos, y entre esos sale un hombre que se llama Felipe, que no era apóstol, pero estaba lleno del Espíritu. Era diácono. Era diácono. Fíjate cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Dios no escoge a los grandes, Dios escoge a lo que Él quiere. Y escogió a ese hombre y lo llevó para allá, para Samaria. Y allá Felipe se puso a predicarle a Jesucristo en Samaria. Y allí hubo una revolución pacífica. Y Felipe decía, pero ven acá, aquí están pasando cosas. Entonces Felipe, guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Va a Jerusalén. Entonces llama por teléfono, el celular, claro. Oye, Pedrito, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, brother. Oh, sí, los samaritanos. No, eso no puede ser. Los samaritanos no pueden ser eso es leña. Eso es leña. Son asirios, están contaminados, eso es contaminado. ¿Qué puede salir? Ven para acá para que tú veas.
Arrancó Pedro y se trajo a quién. ¿A quién se trajo Pedro? A Juan. A Juan. ¿Y qué pasaba con Juan y los samaritanos? ¿Cuál era la relación entre Juan y los samaritanos? ¿Ah? Juan fue el que mandó a Jesús y dice, vamos a pedirle a Dios que mande el fuego y los queme a todos. Eso fue lo que hizo Juan. Discípulo amado. Juan. Era un chamaquito, era un Juan chamaquito. le dijo, vamos a pedir el fuego del cielo y que se los queme a todos como Sodoma y Gomorra. Eso fue Juan. Pero una pregunta. Aquí en Samaria, cuando oyen en Jerusalén que ellos reciben la palabra de Dios, es que ya entonces ya estaban convertidos. Ya estaban convertidos. Pues si estaban convertidos, el Espíritu de Dios estaba ahí. Pero si estaban convertidos, entonces ya tenían el Espíritu Santo. El Espíritu estaba ahí hace rato. Pero me refiero, ya tenían el Espíritu Santo individualmente. Estaba allí, estaba el lobo. El Espíritu estaba hecho sobre todo el mundo. Pues entonces quiere decir que cuando ellos vienen animales a que sigan el Evangelio. Entonces que hay la plenitud no, del Evangelio. ya tú verás lo que va a pasar. Ya tú verás lo que va a pasar. El Espíritu de Dios está dejando sobre tu Samaria. El Espíritu de Dios está dejando sobre tu Samaria, muchachos. El mismo día de Pentecostés. No, desde que Felipe va y predica la palabra. Predica la palabra, ellos reciben a Jesucristo y reciben el Espíritu Santo. Ahora, todo el mundo está callado. Entonces Felipe dice, mira Pedro, acá porque yo veo gente que se está convirtiendo aquí y comienzan a adorar al Señor y alaban al Señor. Entonces, ya el Espíritu está allí. Entonces Pedrito va con Juan. Pasa María. El Juan que había mandado a Aquel es Juan del Fuego. El Juan del Fuego. Que pidió fuego. Entonces, cuando van a Samaria, entonces, ¿qué pasó? Búscate el capítulo 8, ¿tú lo tienes? De Hechos. Capítulo 8, busca ese capítulo 8 de Hechos. Búscalo. ¿8 qué? Ahí le revela por visión a 8-1. le revela lo mismo a 8-14, mira lo que dice ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo o no lo tenían? Lo tenían, señores, si no se hubiesen convertido. Lo tenían. Ahora, ¿por qué pasa esto que está aquí? Vamos a ver, ¿por qué pasa esto que vamos a leer ahora? Mira lo que dice ahí. ¿Dónde está? Estoy en el 15 ahora. La confirmación. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Confirmación. Oiga, El Espíritu Santo si hubiese sido confirmación, nos convertiremos en católicos, porque los católicos es el que tienen registro de la confirmación. Confirmación de... Perdona, Víctor, el Espíritu Santo, tú lo recibes cuando te conviertes. Exacto. Ahora, ¿por qué se manifestó ¿por qué se manifestó en esta forma? La pregunta, ¿por qué se manifestó el Espíritu de Dios en esa forma? porque no lo conocía. ¿Cuál era el propósito de Dios para esto? Para los mismos discípulos de ellos. Para los mismos discípulos, señores. Para que Pedro y Juan se dieran cuenta que aún los samaritanos estaban teniendo el Espíritu de Dios. Ellos tenían que entender que las barreras se habían roto, que no era solamente para los judíos, también los samaritanos recibían el Espíritu de Dios. O sea, que el Evangelio era ¿qué? Era para todos. Eso fue esa es una señal para ellos mismos. Cuando Felipe le predicó, ellos aceptaron. Es correcto, ellos tenían ya el Espíritu de Dios. Recibieron el Espíritu. Seguro, pero tenía que pasar algo así para que los mismos apóstoles se dieran cuenta que aún los samaritanos también eran parte podían ser parte del pueblo de Dios. Pero entonces dice en 46 que lo oían hablar en lengua. En lengua. Porque tenía que pasar eso porque esa era la señal que ellos entendían que era la autenticidad para poder corroborar que habían recibido el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta clave, porque muchos cristianos hoy día que son... Ahí es que está la cosa. Cuando tú tratas de entonces poner tienes que entender qué fue lo que pasó aquí. Sí. Habían prejuicios. De hecho, eso no se acabó aquí porque todavía Pedro, después de mucho tiempo atrás, Pedro le da la espalda a Pablo porque habían venido unos de Jerusalén y Pablo lo tiene que confrontar. Dice, pero tú estás muy hipócrita.
Ahora, Pedro fue pasando de etapa en etapa. Cuando usted lee segunda de Pedro capítulo 2, Pedro se atreve a decir, ustedes son que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a quién le dice eso? A los gentiles. Eso quiere decir una cosa muy importante, que una persona tiene creencias y que una persona como el apóstol Pedro, que que vio a Jesús, se puede tardar muchos años en tener una comprensión de la relación, y nosotros tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Correcto. Porque la gente no entendemos todas las cosas de un modo y esperamos a veces que una persona entienda una cosa. Y mire, Pedro. Pero fíjese, yo he pensado en algo también. Yo creo que la gente que tienen ese proceso como Pedro, que tienen ese problema, a la larga son más fieles. Sí. Hay gente que brincan y saltan muy rápidamente. Porque la gente que cree en cualquier cosa y un día están aquí, otro día van al espiritista, otro día van allá y hacen cosas así. Y hay gente que son difíciles, pero tienen unas raíces de principio que no son fáciles de mover. Aún de las cosas malas, él tiene un sistema de principio que no está diciendo la verdad, pero él valora su principio y le va a tardar a él porque él tiene respeto por sus principios. Entonces uno no debe pretender que con el trabajo que Dios nos da de sembrar el evangelio, que uno quiera lograr lo que el Espíritu se va a tardar 50 años, que uno venga a echársela con el guille. Mira, me gané fulano de tal. Eso es un guille y eso no es de Dios. O sea que yo veo ahí en Pedro que se tardó. Y si Pedro le tardó, pues yo todos pasamos por ese proceso y todos tenemos que entender. Sí, Víctor, mira, creo que todavía creemos en eso, porque en muchas iglesias, iglesia pentecostal, todavía que si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, exacto, por eso te digo, o sea, y uno tiene que ser paciente porque hay de todo y son hermanos nuestros. Pero fíjese, hermano, déjame decir eso porque yo también me creo todavía pero también ese hermano que tiene ese énfasis, también hacen un bien, fíjese, que yo lo he analizado por el otro lado. Hacen un bien también, porque llaman a la conciencia de los que nunca ni han oído hablar de eso. Oye, nosotros sabíamos ni que había Espíritu Santo. Entonces, ellos otros, hay hermanos que uno le puede decir, mira, este hermano está en el fanatismo 0002. Pero ese hermano dice cosas que uno en el no fanatismo, supuestamente, uno nunca dice. Y el cuerpo de Cristo tiene una alimentación que es como las aguas del mar que se mueven de ahí arriba. Tardan 2000 años, me parece, que una gota de agua del polo norte bajar al polo sur y volver otra vez. Tarda 2000 años esa misma gota en volver. 2000 años tarda. Entonces hay un sistema que tiene el Espíritu de Dios de moverse para que la gente comprendamos las cosas. Pero es así. A veces un hermano fanático me va a hacer falta a mí, que soy demasiado escéptico. Y un hermano escéptico le hace falta un hermano fanático. Porque es que el cuerpo está repartido y un pelito uno y otro una nariz y otro una oreja y todo el mundo se hace falta. La iglesia tiene que hablar un poco más de qué es el Espíritu Santo, cuán importante es el Espíritu Santo de nosotros. No hablarlo una sola vez al año. Víctor, y lo importante es que allí cuando él dijo el capítulo, no recuerdo, el 19, cuando aquella gente allá recibieron el Espíritu Santo, ellos dijeron, Dios, ¿qué es esto? Y claro, impide que ahora vayan a las aguas, o sea que no hay un patrón. No hay patrón. Tengo a mí me llamó la atención los otros días que yo le estaba enseñando a mi esposa cuando nosotros tuvimos el culto de unción de las facilidades en el 2009, en 2010. Y están en internet, ¿verdad? Gracias, hermano Robin. Tremenda bendición esa grabación. Y yo se lo estaba mostrando a mi esposa los otros días y yo le decía, mira lo que me encontré, yo nunca lo había visto. Y dije, mira lo tremendo que yo me acabo de encontrar en el internet y empecé a gozarme. Entonces, ¿sabes? Que te ponen un montón de recuadros de otras actividades y esta persona, pues no me atrevo a decir que es hermano, porque él dice que él era pastor pentecostal y ahora es católico. Entonces, que él es maestro en la arquidiócesis de aquí de Bayamón y enseña todo lo que es teología. Y estaba hablando del Espíritu Santo, que por qué es que él se convirtió de pentecostal a católico.
Y lo más que me llamaba la atención es que él te trataba de hablar con una paz y con una tranquilidad además, pero en el rostro. Tú veías en el rostro y tú decías, que ahí hay algo diabólico, eso no cuadra porque es que se le ve en la cara. Y entonces trataba de convencerte, pero tú le veías la expresión y tú decías, ahí hay algo raro y eso no es de Dios. Y sabe que lo traigo al punto porque quieren convencer a la gente a través de la palabra con error. Y por eso es que yo enfatizo mucho en esto y lo traigo y los estoy llevando desde el Antiguo Testamento para que ustedes vean que está dentro del corazón de Dios esto que sucedió y que esto es importante, que la iglesia lo entienda, porque cuando usted lo entiende, oiga, usted se va a liberar de muchas ansiedades, porque usted sabe que dentro de usted está el Espíritu de Dios y que lo va a guiar y que lo va a fortalecer y que lo va a dirigir y que lo está transformando. Por eso es que Pablo está tan seguro, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? ¿Entiendes? Fue el Espíritu de Dios el que puso orden al universo. Dice, ¿cómo fue que empezó el capítulo 1 de Génesis? Se paseaba por el Había caos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y comenzó a separar una cosa con la otra y comenzó a darle nombre y comenzó a darle propósito a las cosas. Y si todo lo que hizo fue bueno, pues nosotros somos como si fuera ese caos. El Espíritu de Dios es que comienza a ordenar nuestra vida, tú sabes, empieza a dar propósito a nosotros, ¿entiendes? Hasta que finalmente llegamos a la creación de Dios, ¿entiendes? Yo quería comentar que antes yo tenía una idea errónea que se me hacía muy difícil recibir muchas veces bendiciones de Dios, y es que tenía la idea de que cuando caemos en pecado o en un error o cualquier situación, pues el Señor se separa, ¿ves? No entendía como lo entiendo ahora, que el Espíritu Santo está conmigo y está dentro de mí todo el tiempo, independientemente de mi condición o independientemente de lo que yo esté haciendo, que se contriste o que esté manifestándose de otra forma, pues eso son otras cosas, pero Él está ahí todo el tiempo. Está ahí, o sea, cuando David, solamente... una de las cosas que David pecó, si usted se busca el Salmo 51, David estuvo mucho tiempo escondiendo el pecado, pero Natán lo confrontó. Yo digo que David le dio gracias a Dios por Natán, porque salió del infierno ese de esconder su pecado, ¿verdad? Y cuando Natán lo confronta, entonces David se arrepiente. Y una de las cosas que David dice, no quites de mí ¿qué? Su Santo Espíritu. O sea, David jamás pensó que Dios le iba a quitar su espíritu, pero él sabía que dentro de él estaba el Espíritu de Dios, y por eso es que estaba yendo en arrepentimiento, porque lo que lo producía a él era arrepentimiento, era el Espíritu de Dios que estaba ahí. ¿Entiendes? Eso precisamente. Pues David ya se había derramado el Espíritu sobre toda carne. No, porque se manifiesta, el Espíritu estaba de forma limitable. El Espíritu Santo siempre estaba, siempre hacía su trabajo. Cuando había un corazón, el Espíritu se movía y trabajaba con él, ¿entiendes? Pero para que ustedes vean, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre ha trabajado sobre los hombres. El Espíritu de Dios mudó el corazón de Saúl. ¿No se acuerdan cuando Samuel le profetizó a David y le comenzó a dar una serie de instrucciones? Y si cuando vayas por el camino y te juntes con el grupo del profeta, ahí se va a mudar tu corazón. Y sucedió exactamente cuando dice que cuando Saúl dio su espalda, fue mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Pero trabajaba de forma limitada para ciertos casos, ¿entiendes? Pero ahora esta dispensación, sobre toda carne, en vosotros, no con vosotros, en vosotros. Para terminar el comentario, en una predicación del pastor de Moisés, él comenta que una de lo más difícil que Jesucristo pasó en la cruz fue la separación de cuando Dios quitó la mirada, ¿no? Por la causa del pecado. Y eso, el Señor habló a mi corazón y me dijo, Él sufrió eso para que tú no tengas que sufrirlo, ¿entiendes? Porque a causa de mi pecado, Él no se va a retirar de mí porque ya eso lo pagó Él, ¿entiendes? En ese momento, que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él tuvo que pagar algo que más nunca yo iba a poder pagar y yo no tengo que sufrir eso ahora.
Permítame compartir. Yo creo que la Biblia, que es el libro más maravilloso que tenemos, es la Biblia, y Dios es el Dios del cual se abre la Biblia, y nosotros tenemos que aprender. Yo tengo que aprender todo, yo no sé nada, pero como me gusta la Biblia y como cojo tanta clase de Biblia, porque lo que hago con clase de Biblia hasta la vida, tengo ya el cuidado de saber que Dios es más grande que la Biblia, vamos a verlo. Y Dios se ha apartado de hombres cuando hombres han pecado, porque es que a Dios nada lo puede atar, ¿sabes? Entonces, es cierto, un creyente puede pecar, y si Dios no quiere apartarse de él, no se aparta. Pero hay que tener el temor de que si uno peca, Dios se puede apartar de uno, y no tener más oportunidad, ¿sabes? Eso es cierto, pero no es verdad, ¿tú me entiendes? Es cierto en el sentido de que sí, el creyente estamos en constante, es como dice Deuteronomio, Éxodo 20 dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, dice Dios, dice que fuerte y celoso, él, está hablando de sí mismo, dice que visito la maldad sobre los padres hasta la 5ª generación, dice, y hago misericordia por millares, de quien yo quiera, dice, de los que me temen y guardan mis mandamientos. Fíjense, el mismo Dios que es fuertísimo y celoso hace misericordia con el que también falla, pero que le teme y guarda sus mandamientos. Fíjate, ¿tú entiendes? Está diciendo que ese mismo Dios tiene dos posturas diferentes frente a corazones diferentes. No está diciendo que Dios perdona a todo pecador, no. Está diciendo que el que le teme y que guarda sus mandamientos, dice que ese recibe misericordia por millares. Pero Dios dice que aborrece el pecado y también dice que aborrece al pecador. También lo dice. Eso por ahí decimos, no, que no aborrece al pecador. No, aborrece al pecador también. Aborrece su pecado. Lo que pasa es que tiene misericordia. Porque Dios no puede tener vínculo con el pecado. Y a veces nosotros decimos eso porque sí es cierto. Pero la verdad es que Dios no está atado de que no pueda irse de una persona para siempre. Porque como le dijo a Jerusalén, le dijo, oye, tú que apedreas a los profetas y los vienen a ti los persiguen. A Sodoma y Gomorra. Y no le dio, ¿sabes? Le dice, ¿cuántas veces quise juntarte, verdad? Pero tú no reconociste el día de tu visitación. Por lo tanto, se fue. Entonces, como la Biblia dice eso otro, yo también le pongo volumen a esos otros textos del justo juicio de Dios. También se lo pongo, y no solamente hablo del lado de la misericordia de Dios, sino que digo, no, Dios es amor y es fuego consumidor, porque si no, no puede ser justo. Entonces, cuando se dice eso, es saludable poner las señales de, ¿cómo se dice? Las señales de, sí, los links, es saludable ponerlos, ¿sabes? Hay casos, mira, hay dos casos bien impactantes. Está el caso de Manasés. Manasés fue el rey más malo que tuvo Judá. El más malo, pero por mucho. Dice que se excedió. Pero Manasés se arrepintió. Y Dios lo oyó. Ahora, checate el caso de Ananías y Zafira. Eso. Y Ezequías, que fue el rey perfecto, y Dios le dijo, te voy a quitar la vida, porque le enseñó los tesoros. A Babilonia. El punto es que el Espíritu hay que andar con cuidado. Exacto, ¿no? ¿Tú estás seguro que no, para llegar a esa tienes que haber pasado muchas cosas? Ahora, la tercera barrera que se rompe, ya hablamos de la segunda barrera, la tercera barrera que se rompe, ¿cuál es? Que la mencionó Iván, la de Cornelio. ¿Cuándo un judío podía entrar a la casa de un gentil? Fíjate que Dios va en orden, porque Dios está considerando el prejuicio de los judíos. Y Dios no puede arrancar el momento de aquí para allá. Dios va poco a poco. Primero dice, vamos a trabajar primero en Jerusalén, vamos a romper la barrera del sexo, vamos a romper la barrera de la social, vamos a romper la barrera religiosa, luego va a romper la barrera racial en contra de los samaritanos. Y por último va a romper la barrera que contra los gentiles, que esa era la más difícil de todas. Y fue con Pedro, porque Pedro era el fue con Pedro. Más casita de toda la y fue con Pedro.
Y se rompe precisamente. Dice que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Pedro no tuvo ni que hablar. Dice que como cuando comenzó a hablar, empezaron a hablar en lengua. Y espérate, ¿cómo es posible? Pero ya Dios le había revelado el a Dios Cornelio. que no tiene patrones. Dios revela a Cornelio y le da una visión a Cornelio y a Pedro se lo dice también. O sea, y aún así Pedro estaba reservado. ¿Entiendes? Pero fíjate como Dios va en orden, trabajando. Primero con Jerusalén, luego Samaria y por último Judea. Ahora, me interesa un cuarto caso. Los discípulos de Juan el Bautista. Vamos a analizar los discípulos de Juan, que están en el capítulo 19. Capítulo 19, los discípulos de Juan el Bautista. Ajá. Este es el último que vamos a tocar. Fíjense que el versículo 19 de Hechos habla sobre un acontecimiento que sucedió con unos discípulos. Exacto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Y qué rayo es eso? ¿Y qué rayo es eso? ¿Tenían el Espíritu Santo o no lo tenían? Lo tenían, señores, lo tenían. Pero no sabían lo que era. Lo tenían, pero no sabían lo que era. Pero lo tenían. Habían escuchado la predicación de Juan, lo seguían. ¿Entiendes? Es que estaba en diagrama. Entonces, ¿y qué fue? Pues fue que fuiste bautizado. Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo. Entonces Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Entonces Jesús es Cristo. Y cuando dieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. O sea, que imposición de manos es bíblico. Y muchas veces, pero fíjate que se manifestó el Espíritu de Dios. Ahora, fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante, porque a mí este caso es el más que me interesa. Este es un caso de ¿qué? De ignorancia. No sabían. Ignorancia. No sabían. Ellos habían aceptado. Pero este es el caso que más yo puedo relacionar con la iglesia de hoy. Exacto. Tenemos el Espíritu Santo, está aquí, pero no sabemos cómo opera, no sabemos qué es lo que está haciendo, no sabemos qué puede hacer. Y andamos desesperados por ahí. Tenemos los bolsillos llenos de chavos, pero no lo sabemos usar. A veces tenemos miedo a orar. Tenemos miedo, no podemos orar, no sabemos, o sea, andamos como que, oiga, ¿sabes? Víctor, y como dice él, imposición de mano, el sistema pentecostal entera ese. Sí. ¿Tú recibes el Espíritu Santo? Te tumbaba, hasta que caía el piso y ya más vale que te caía, más vale si no te más vale, sí o sí. Maestro, una pregunta y un comentario, que nosotros, que si fuimos criados en la iglesia, yo recuerdo cuando yo era presidente de los jóvenes, como 14 años, 13 años, que se convirtieron los muchachos y cuando se iban allí, empezaban a danzar y eran los tipos más perdidos del barrio, los tipos más bajos que tú te podías imaginar, los individuos más terribles, que los que nos habíamos creado en la iglesia no entendíamos cómo él había recibido. Entonces eso fue como una revelación que Dios nos dio, porque veíamos que los que nos habíamos creado en la iglesia, que nos enseñaban a ayunar todos los sábados, había que ir al monte a ayunar con coraje ahí, de mal humor, en ayuno y esto y lo otro, no recibíamos nada, y estos individuos que eran unos perdidos, estos que eran unos bandidos, lo recibían ahí. Entonces nosotros no entendíamos eso, ¿entiendes? Pero las cosas no son así, después yo entendí que esos muchachos que estaban, pero le estoy hablando de la gente más degenerada del mundo, Dios les da una experiencia a ellos, que la teología, que el mensaje, que nada puede entender. Él tiene que sentir esa manifestación de una manera sobrenatural y extraordinaria para él
no poder negar esa experiencia. Pero esos muchachos no permanecían ni nada, porque ellos no tenían lo que dice la Biblia, dice, el que me ama, dice, mi palabra guardará, dice, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y los dos vendremos y haremos morada en él. La morada del Espíritu Santo, ¿no se está diciendo? Que tiene unas condiciones. La morada del Espíritu Santo está atada a mi compromiso de yo verdaderamente ser como primera cosa de que Dios habite en mí. Y para que Dios habite en mí hay un costo de yo aborrecer el pecado. Dice, vosotros los santos yo a aborrecer lo malo. ¿Sabe? Esto no es un chichi de recibir experiencia, es que eso es una señal, pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Ahora, un don del Espíritu, una señal de lengua, es una cosa que Dios da, que es grande, que de todas formas es grande, pero no es Dios mismo, porque Jesús dijo, en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hablamos lengua, profetizamos, lo hicieron, echamos fuera demonios, son poderes, son carismas, pero dice, yo nunca conocí. O sea, yo nunca conocí, no conocí y tengo un don tuyo. Entonces, esos son textos que nos llaman la atención de que el don de Dios es una cosa y la presencia de Dios es otra cosa, que es Dios mismo. Es como que yo te regalo a ti esto, pero este es esto, eso no soy yo. ¿Entiendes? Y Dios tiene unas condiciones que no debemos olvidar, de que Dios dice que el que le ama su palabra guardará, que Él lo amará y que el Padre le amará y los dos vendrán y harán morada en Él. Víctor, yo quiero añadir en esa línea que siempre yo veo mucho en la iglesia, pide y se os dará, porque lo que Dios dice, pero dice primero, si guardares mis mandamientos, porque hay una condición. O sea, no es que pides y Dios te da, porque no, si guardas mis mandamientos y mis ordenanzas, y entonces pide lo que tú quieres y yo te lo doy, pero no es. Es que es una contribución entre el Espíritu de Dios y la disposición del hombre, porque si fuese solamente el Espíritu de Dios, pues fuésemos marionetas de Dios. ¿Entiendes? O sea, Dios tenemos el Espíritu de Dios, pero también tiene que haber la disposición de que sea ese Espíritu el que nos guíe. Y por él trajo algo muy importante, y es que cuando tú tienes esa clase de creyente que nace en el Evangelio, yo no soy nacido en el Evangelio, ¿verdad? Pero aquellos que tuvieron el privilegio de ser nacidos en el Evangelio, veían este grupo de personas, de muchachos que se convierten, ¿verdad? Y que de momento Dios los usa. Eso puede traer cierta frustración. Sí. Trajo mucho, precisamente por la enseñanza que se les había dado, ¿verdad? ¿Entiendes? De que tenía que manifestarse el Espíritu de Dios, tú sabes. Entonces, como que dice, pero aquel que llegó ayer tiene el Espíritu de Dios, yo que nazco aquí, que estoy aquí, o sea, y es por la enseñanza que lo mismo que le enseñó Pedro, lo mismo que Dios le enseñó a Pedro. Por eso te digo, pero no nos damos cuenta que Dios permite esas señales precisamente para ese individuo, para que ese individuo se dé cuenta, que fue lo que pasó con los discípulos de Juan. Mira, para que tú sepas que tienes el Espíritu de Dios, que una señal para ti mismo, para que sepas que lo tienes, ¿entiendes? Pero obviamente sabemos que el Espíritu de Dios está aquí, que no necesita. Cuando Elías estaba en la cueva, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Estaba Dios en el fuego? No estaba en el fuego. ¿Estaba en el viento, Elías? Estaba en el cilindro apacible. Dios sabe cuándo. Por eso es que traje estas 4 manifestaciones, para que ustedes vean que estas manifestaciones se dieron precisamente para ellos, para que ellos se dieran cuenta de que Dios estaba rompiendo barreras. ¿Entiendes? Rompiendo barreras. Pero no se podemos utilizar esas experiencias para decir, para identificar, tú tienes el Espíritu de Dios, si no sé. O sea, y ese es el error que cometió la iglesia en un momento dado. Esta es la señal de que tienen el Espíritu de Dios. Oiga, y el expositor así lo enseña. El expositor que estamos estudiando hoy, así lo enseña. Lo dice clarito. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Vamos. Tengo a David y tengo a José. Y ahí acabamos. En los años 60 y 70, cuando se convirtieron todos estos viciosos y cuantas cosas, que se les dio el púlpito. Los que habíamos en la iglesia éramos
tranquilitos y todo. Y muchos, yo hablaba con ellos, pues mire, mejor ponerse uno atrás, hacer cuantas cosas hay para que le den, pero si era que teníamos todo y no lo usábamos. No, pero yo creo que no era así. Yo creo que Pero no era lo así. que quiero decir, pero fíjate, pero era para que tú veas que cuando realmente había buena enseñanza, uno no entraba en esa especulación, en ese razonamiento, ¿entiendes? O sea, al contrario, nos alegrábamos. Sí. Nos alegrábamos de que esa gente te echaran para adelante, pero no tampoco íbamos a coger celos de ellos, ¿entiendes? Pero yo creo que eso también, que ellos lo tengan y yo no. Hombre, es que todos lo tenemos. Es una especie también de, como este que llegó ahora, y viene del vicio, viene de acá. Ya está bautizado, Eso también es un poco de ignorancia. Eso, pues eso te digo, eso es veranía del Señor. Y nosotros dentro de todo esto. Ahí es que Dios te dice, eso es para que tú veas que yo hago las cosas como me Mira Pablo, quiera. mira Pablo, cuando Dios le dijo a Ananías, yo necesito que tú vayas ahí y le pongas las manos a Pablo. Pero este tipo, que es un manganzón, un sinvergüenza. Tranquilo, que yo lo voy a usar para cosas que yo lo tengo. Y Pablo, imagínate, ¿quién fue Pablo? Y Ananías, Ananías lleva 15 años en el Evangelio. Y Ananías veía a Pablo predicar y dice, pero yo no puedo creer que este tipo esté. Pero yo creo eso que dice, la profundidad que tenía Pablo como hombre judío y la profundidad que tenía Pedro como judío, esa profundidad es una cosa de raíces profundas. Y esa profundidad es un sistema, por eso digo, que fue de igual valor cuando fue para el Evangelio, ¿usted me entiende? Pero la persona cuando viene al Señor, el Señor hace una obra amorosa con él increíble. Yo recuerdo que cuando el Señor me lo trajo ahora, que yo viejo ya, menos viejo que ahora, yo estando en Boston en una iglesia tocando yo con una guitarra mía, fíjese esto, vino un evangelista de esto bien fogoso, y el hombre, yo estaba allí bien contento tocando con mi guitarra, y una guitarra así que parecía como un rayo, que es una cosa feísima, pero yo estaba con esa guitarra, y cuando el evangelista empezó a predicar, la cogió contra mí. Yo no me di cuenta, mi hermano me dijo, oye, el evangelista la está cogiendo contigo. Pues son rockeros. Y yo no toco rock, pero tenía una guitarra que parecía una cosa. Esos rockeros, esos son en la iglesia, son del diablo. Veía un demonio en la guitarra. Yo estaba feliz ahí, yo no me daba cuenta. Yo estaba contento. Yo no me di cuenta. Y mi hermano me dijo, la está viendo contigo. Yo no me di cuenta, no. Yo estaba en el Señor. Fíjese, cuando fue un culto bien tremendo, un evangelista de esos gritones, de fuego. Terrible. Sí, sí, era un evangelista así. Entonces, pasó, que pasen al frente, y tenía señales él. Y la gente salía allí endemoniada y todo, y él le reprendía a los demonios a la gente y todo. Sí, el hombre tenía señales, Y entonces, ya que pasen al frente lo que quiera la bendición, y yo fui para allí para el frente. Y él me puso la mano, y yo me caí al piso. Y yo estaba en el piso allí, y yo dije que yo estoy en el piso. Dije así, pero me caí, normal. Pero no te empujó, te caí. No, yo me caí normal y yo dije, bueno, yo nunca había pasado al frente para eso, me caí al piso y dije, bueno, ¿qué yo hago aquí? Me levanté y me senté y seguí tocando. Sí, seguí tocando, ese culto fue glorioso, acabó como a las 12 de la noche. Entonces yo acompañaba al chofer de la iglesia a llevar a los hermanos a 1 hora de distancia, a repartirlos por allá. Entonces, cuando fuimos allá, que él y yo solo, ahí fue que yo recibí el don de lengua. Mira qué cosa. Como 2 horas y media después que el culto se acabó, sin nadie ni nada. Yo chequeé esto. Caíste en 25. La cosa que, ¿tú me entiendes? No, que yo nunca había hablado de lengua en mi vida. O sea, no fue ni en el culto ni nada. ¿Te das cuenta? Y a mí me llevaban al monte todos los sábados, orar y ayunar desde chiquito, ayunando todos los sábados para recibir el Espíritu Santo. Y cuando venía Segarra y toda esa gente, allá ellos nos llevaban a nosotros, a ponernos las manos y te ponían un sello, dice, espera, y si no caía, y si no hablabas en lengua, dice, si no hablabas en lengua, dice, algo hay. Hay un pecado, algo hay ahí, algo hay ahí. Y no era algo, estaba malo, mal. Y tenía que haber algo, claro que tenía que haber mucho. Tengo otra. Es de la maleta. El puesto del asalariado, cuando el que tiene
una tierra va a buscar asalariados para trabajar en tu tierra. Ajá. Eso es un ejemplo bien claro. Tú puedes llegar primero, pero el último va a recibir lo mismo que tú. La salvación es para todo el mundo igual, si no importa ahora o... Mira, Víctor, está hablando de esas cosas. Uno de los líderes más grandes de la iglesia de nosotros, que es el Tocayo, tenía un problema, ¿sí? Era uno de los grandes líderes, maestros, caballeros, presidente de los caballeros, pero nunca en su vida había hecho ni jota en lengua. Y la tribulación era... Ese era un problema. Era un problema para él. Y siempre se iba a confesar conmigo. Y yo siempre decía lo mismo, ya Dios te ve. Todavía no lo vi a ver que está hecho un viejito. Yo creo que él no ha recibido. Y que tiene que ver la lengua. La tiene la vamos a seguir, podemos hablar. El tema está bueno. No recibe el don de lengua. No recibe el don de lengua. Ya va, situación. Víctor, esto me hace pensar. Yo otro libro, me dijo que a mí no me tengo un cabrito, que si cortar el caso, silencio, por favor.